Conéctate en este día para estudiar el repaso de la lección. Feliz sábado para todos, que el Dios Todopoderoso les bendiga y les colme de grandes bendiciones. En este sábado vamos a hacer el repaso de la lección número 8, Ministrar como Jesús. Qué bueno es encontrarnos con ustedes de nuevo para seguir compartiendo la palabra de Dios. Ya les decía hace un momento que vamos a estudiar Ministrar como Jesús. El versículo de memoria lo encontramos en Mateo capítulo 9, versículo 36, y a la letra dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y es palabra de Dios. Antes de empezar, quisiera invitarles a hacer una oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, te damos gracias, Señor, en este momento por tus cuidados. Gracias, oh Jehová, porque nos das un sábado más de vida. Y en esta hora, oh Señor, queremos glorificar y alabar tu nombre. Bendice a todas aquellas personas que nos escuchan. Y si hay algunas personas, oh Señor, enfermas, que necesitan de ti, te pido en esta hora, oh Señor, que tú les proveas todo lo necesario. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El único ser que se preocupa por la persona se llama Cristo Jesús. Se interesa por ti, lo demostró en la cruz, vino a morir por ti. Y por mí, para que tengas vida y para que tengas vida en abundancia. Todo lo hacía por amor, por compasión y por misericordia. Jesús brindaba a las personas que lo rodeaban paz interior. Traía alegría donde había tristeza, alimento donde existe hambre, sanidad donde había enfermedad. Eso hacía que los corazones de las personas se abrieran al mensaje de salvación. Una vez recibido el evangelio en los corazones de estas personas, eran transformadas por medio del Espíritu Santo. Jesús mostraba simpatía. Jesús hacía el bien. Jesús atendía necesidades. Jesús se ganaba la confianza de la gente. Luego les decía, sígueme. Solamente este método será el que dará éxito para alcanzar a las almas. Ese ejemplo lo dejó Jesús para que nosotros hagamos lo mismo. Pero todo esto debe ser consecuente con lo que decimos y con lo que vivimos. Pero vamos a encontrar en nuestro medio gente que no confía en la palabra de Dios. Hay personas que no tienen fe en Dios. Pero estas personas, cuando ven a los hijos de Dios haciendo las obras de misericordia que hacía Jesús, es decir, haciendo actos de servicio abnegado hacia los demás, se llenan de agradecimiento. Nadie se va a resistir si usted le va a brindar un servicio, le va a hacer un servicio abnegado, le va a hacer algo sin que él espere o sin que usted espere nada a cambio. Sus corazones se conmueven y empiezan a creer y así se preparan para escuchar la palabra de Dios. La obra que se hace desinteresadamente abre corazones, rompe los prejuicios y abre el corazón para escuchar el evangelio. Cristo nos dejó en esta tierra como embajadores para que marquemos la diferencia. Pero no nos dejemos contaminar por este mundo. Debemos ser una influencia para ellos y no ellos una influencia para nosotros. Jesús nunca cambió su postura hacia las personas. Es decir, que siempre Jesús trataba a las personas con amor y con actos de misericordia. Jesús te ama a ti y te manda a decir a través de mí y a través de la palabra de Dios que te sigue amando, aunque te encuentres en las dificultades más grandes, aunque no tengas dinero, aunque no tengas un empleo, aunque tus hijos se encuentren en la droga, aunque te encuentres en la miseria, si le entregas el corazón a Cristo, Cristo te va a rescatar. Apreciando lo más vil de la sociedad. En Lucas capítulo 15, versículo 2, encontramos un texto maravilloso. Los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Y saben por qué murmuraban? Diciendo, esto a los pecadores recibe y con ellos come. Los fariseos y los escribas se mencionan aquí como dos grupos diferentes. Es decir, ellos eran los cristianos de la época. Eran las personas que aparentemente estaban aquí como representantes de Cristo.
Supuestamente eran los embajadores. Así como los publicanos y pecadores constituían también dos grupos con referencia a los escribas y a los fariseos, algunos de los que en esta ocasión criticaban a Jesús. ¿Por qué criticaban a Jesús? Porque Jesús trataba a todas las personas con el mismo trato. A todos les mostraba amor, a todos les mostraba simpatía, a todos les atendía sus necesidades. Y ellos se llenaban de orgullo y se llenaban de resentimiento con Jesús al ver cómo Jesús trataba a estas personas. Más tarde le aceptaban como su Mesías. Se dan cuenta que en este capítulo, el capítulo 15 del versículo 2, encontramos un ejemplo donde Jesús ganaba la confianza de la gente, le atendía sus necesidades y luego estas personas lo seguían. Sin duda alguna de estas personas eran espías, comisionados por los del Sanedrín. El Sanedrín era como la junta directiva de ese entonces. Eran aquellas personas encargadas de ministrar los asuntos religiosos. Pero ellos, como veían a Jesús como un rival, mandaban espías para ver por dónde se movía Jesús para poderlo atacar. Para seguir a Jesús donde quiera. Para que donde quiera que fuera Jesús, mandaba un espía. Para escuchar, observar y informar lo visto. Eran chismosos. La diferencia radicaba sin duda en la hipocresía de los primeros y en la ausencia del fingimiento de los otros. Los unos no sentían ninguna necesidad de las bendiciones que Jesús ofrecía. Los otros percibían su necesidad y no intentaban ocultarla. Los unos estaban contentos con su propia justicia, es decir, que ellos se sentían salvos por las obras que practicaban, es decir, no necesitaban de Jesús. Los otros sabían que no tenían justicia propia que ofrecer. La pregunta es para ti y para mí hoy. ¿Cómo nos sentimos en la presencia de Jesús? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes incómodo? ¿Cómo está tu vida espiritual? Ellos dicen, los pecadores recibe. Los escribas y los fariseos rechazaban a quienes consideraban pecadores, pero Jesús los recibía. Parece que los escribas y los fariseos estaban insinuando que Jesús prefería relacionarse con semejantes personas, porque la manera en que vivían estas era compatible con la vida de él. Jesús odiaba el pecado, pero amaba al pecador, mientras que los fariseos y los escribas abrigaban el pecado, pero no odiaban al pecador. Jesús evidentemente amaba a los pecadores, y estos críticos procuraban dar la impresión de que, por lo tanto, amaba a los pecadores los que estaban cometiendo pecados. Jesús no demostraba que se sentía socialmente superior a esas personas de la respetable sociedad, pero parecía preferir el trato con ellos antes que con los dirigentes religiosos. Para estos pecadores solo tenía palabras de ánimo. Para los escribas y los fariseos, que se consideraban justos y superiores a los demás, tenía únicamente palabras de censura y condenación. Para los religiosos de la época, es decir, los escribas y los fariseos, era evasiva. Ellos no querían contaminarse. Jesús hizo lo contrario, se relacionaba con todos para ganar a muchos para el reino de los cielos. Si hoy estás en una condición similar a los pecadores de la época de Jesús, no te preocupes, ve a los pies de Jesús, Él nunca te rechazará. Jesús te dice hoy lo que debes hacer por los pecadores de tu época. En Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14, dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros mismos sois la sal de la tierra. Es importante recordar que Jesús estaba dirigiendo a sus discípulos, especialmente a los 12, en su nueva condición de fundadores del reino de su divina gracia. Había otros que estaban escuchando, principalmente labradores y pescadores, pero también había espías enviados por los fariseos. La idea básica en la comparación de los ciudadanos del reino con la sal es que ella sirve para preservar,
Antes de que hubiera refrigeración o otros métodos modernos para conservar los alimentos, para ese fin se empleaba mucho la sal. Del mismo modo, el cristiano, al convertirse, es instrumento para la salvación de otros por medio de la difusión del evangelio. Lo único que puede salvar al ser humano pecador en esta tierra se llama Cristo Jesús. Y para que el pecador se pueda arrepentir y recibir a Cristo Jesús, necesita conocer un evangelio completo. Ejerce una influencia preservadora y purificadora en el mundo. Los discípulos habían de reconocer que la salvación de sus prójimos era su primera responsabilidad. Que la sal se desvaneciera, es decir, se vuelve insípida. Sería tan ilógico que el cristiano perdiese sus características esenciales y todavía fuera cristiano, como que la sal perdiera su sabor y todavía se la considera como sal y se la empleara como tal. Si los cristianos lo son solo de nombre, su ciudadanía nominal en el reino de los cielos se convierte en una farsa. No son cristianos si no reflejan el carácter de Cristo. No importa cuál sea su profesión. Cuando de la vida de un profeso cristiano desaparecen el amor, el poder y la justicia de Cristo, no hay otra fuente de la cual pueda obtener lo que le falta. Un cristiano nominal no puede compartir con otros lo que él mismo no posee. Un cristiano cuya vida ha perdido la gracia y el poder de Cristo como cristiano no sirve más para nada. Aún más, se convierte en un verdadero perjuicio para la causa del reino porque vive una vida que tergiversa los principios del reino. La luz siempre ha sido un símbolo de la presencia divina. Juan dijo que Jesús era la luz de los hombres, que brillaba en las tinieblas de este mundo. Hacia el fin de su ministerio, Jesús se llamó a sí mismo la luz del mundo. Si un cristiano es fiel a su misión, una vez que ha aceptado a Jesús como la luz del mundo, se convierte en reflector de esa luz. Cuando la verdadera luz ilumina a los hombres, se los exhorta a levantarse y resplandecer. La verdadera riqueza del mundo son los cristianos comprometidos que trabajan para el reino de Dios. Los seguidores de Jesús deben penetrar en la oscuridad de este mundo, en sus hogares, en su vecindario, en pueblos, en veredas y ciudades para iluminar con la gloria de Dios. El mayor estímulo para una persona es el buen trato. Leamos en Lucas capítulo 4, versículo 22, dice la palabra de Dios. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Todos daban buen testimonio. La gente de Nazaret había oído informes acerca del poder que acompañaba la predicación de Jesús durante su ministerio en Judea. Ahora esa misma gente tuvo la oportunidad de sentirse subyugada por el encanto de esa predicación. Se dieron cuenta de que los informes no habían sido exagerados. La gente quedó fascinada y encantada con las palabras de Jesús, llenas de gracia y de poder. Había conocido a Jesús a través de los años, pero llegaron a considerarlo como un hombre común, semejante a cualquiera, quizá con menos faltas que ellos. Se negaron a creer que aquel a quien conocían también pudiera ser el prometido. Y su falta de fe los dejó turbados. Jesús se acercaba a la gente y no tenía cómo refutar sus palabras. Sus amables palabras eran lo más dulce que habían escuchado en toda su vida y eran una melodía para sus corazones. Jesús trata a las personas de acuerdo a lo que conocen de las Escrituras, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Un centurión llega a Jesús rogándole por sanidad y Jesús se maravilla de su fe. Jesús lo elogia por su alto nivel de fe. Ahora se dirige a un judío. En Marcos capítulo 12, versículo 34, dice la Biblia, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no está lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. El escriba responde sabiamente, es decir, con sensatez.
El escriba discernía la verdad y sinceramente la reconocía como verdad. Estaba en el umbral del reino de los cielos. Jesús analizaba a la gente y obtenía lo mejor de ellas. Jesús los exaltaba con dulces palabras para obtener lo mejor de ellos. Un poco de estímulo emocional con el fin que abrieran el corazón al Evangelio. Miremos lo bueno en las personas que están en tu entorno y hazle saber que son valiosas para ti y también para Dios. En Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6, dice la palabra de Dios: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La manera de vivir del cristiano, incluso sus relaciones con Dios y el hombre, se incluyen en esta palabra sabiamente, es decir, con sabiduría cristiana práctica, con los de afuera o con aquellos que no son cristianos. La ambición del verdadero discípulo de Cristo debe ser la de buscar discípulos entre los de afuera. El método más eficaz para hacerlo es mediante el ejemplo de una vida cristiana virtuosa. No hay argumentos posibles contra esta clase de vida. No solo las palabras, sino la manera en que se las pronuncia y aún el tono de la voz hacen una impresión para bien o para mal en aquellos con quienes trata. Debe pues ser precavido en sus palabras y en su comportamiento. Las palabras del cristiano deben llevar consigo el poder y la influencia del cielo. Sazonada con sal. La sal le da sabor al alimento. Aquí significa lo que hace atrayente y estimulante la conversión y agradable al oído. Lo opuesto sería el habla fuera de lugar, insípida o descuidada. Cuando el cristiano abre la boca, debe fluir las palabras agradables, provechosas y edificantes. Responder a cada uno. Jesús fue tan compasivo que tuvo especial cuidado de no herir a alguien que lo escuchaba o que acababa de llegar a la fe cristiana, ni siquiera tratar de apagar la fe en su corazón. Jesús se dedicaba a sanar a las personas. Él no solo se dedicaba a dar largos discursos. Jesús en su ministerio todos los días se encuentra con personas enfermas en sus distintas facetas, en la emocional, en la física y también en la espiritual. Y no era ajeno a ellas que se debía solucionar toda dolencia de la gente. De igual manera, cuando salimos a visitar un hogar, Él desea hacer lo mismo a través de nosotros. Jesús tenía una estrategia: resolver los problemas de la salud para luego satisfacer las necesidades más profundas. Él se concentraba en solucionar lo que la gente no podía resolver por sí mismo, lo que a Él realmente le interesaba. Que la gente tuviera una relación personal con Dios, que la gente entendiera que su vida tiene valor para Dios y que todos se reconciliarán con Dios. En Mateo capítulo 9 versículo 2 dice la palabra de Dios: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En esta historia Jesús no solo se detiene a satisfacer la necesidad física, sino también el deseo que el paralítico se reconciliara con Dios. Jesús le manifestó: tus pecados te son perdonados. La aflicción le había dado tiempo para reflexionar y allí había llegado a comprender que su sufrimiento se debía a sus propios pecados. Jesús se refirió a esos pecados que ahora pesaban tanto sobre la mente de este hombre. El paralítico vino buscando tanta salud del alma como curación del cuerpo. Estaba físicamente impotente y desahuciado espiritualmente hasta que presentó su caso a Jesús, quien le proporcionó tanta ayuda como esperanza. Cristo incluyó en su ministerio salud física y también salud espiritual. Si no se hacen las dos sanaciones, el ser humano está incompleto. De igual forma, nosotros debemos desear para los enfermos la salud física y espiritual para que pueda gozar de la alabanza a Dios. O te hago una pregunta esta mañana: ¿te gustaría sanar de una enfermedad terminal, tal vez un cáncer, pero te quedarías practicando el pecado? Si es así, dile al Señor que te haga una sanidad completa para que disfrutes de la eternidad. Jesús tenía la curación de las personas como un ministerio.
Leamos en Mateo capítulo 9, versículo 35. Dice la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús hacía un ministerio combinado, basándose en 3 puntos principales: enseñanza, predicación y sanación. Su principal objetivo era compartir principios eternos. En Juan capítulo 10, versículo 10 dice la palabra de Dios: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón es Satanás, que trajo miseria, enfermedades y muerte. El pastor constantemente entra y sale en medio de sus ovejas. El ladrón va hasta el rebaño en raras ocasiones y lo hace por motivos puramente egoístas, arruinando el rebaño. Cuando Adán y Eva fueron creados, poseían vida eterna, pero la perdieron al pecar. Es verdad que se prolongó su vida física, pero no tenían más inmortalidad condicional. Jesús vino a restaurar lo que Adán y Eva habían perdido. Jesús te ofrece vida en abundancia. La vida incluye lo físico, lo intelectual y también lo espiritual, la conexión con Cristo Jesús. La vida física es considerada como abundante en un cuerpo que está lleno de vigor y en perfecta salud. Los milagros de curación física de Jesús dieron abundante vida física a aquellas cuyas fuerzas vitales declinaban. Pero de ninguna manera la restauración física era el cumplimiento completo de la misión de Jesús. El hombre también tiene vida intelectual y espiritual, que asimismo debe revitalizarse y ser abundante, pues no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Aunque son importantes los aspectos físicos e intelectuales de una vida bien equilibrada, ninguna vida es plenamente completa a menos que se nutra su naturaleza espiritual. La obra que Jesús realizaba sobrepasa todos los límites. Lo podemos comprobar en Marcos capítulo 1, versículo 32 al 34. Y a la letra dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús pasó todo el día sanando enfermos. Pero en Marcos capítulo 1, versículos 38 y 39, la palabra de Dios registra: Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Jesús sana todo un día, pero al día siguiente va a otro lugar, dejando mucha gente sin sanidad. La razón principal es porque Él vino al mundo a predicar el evangelio. No vino solo a sanar, sino también a redimir. La gente necesita sanidad, pero lo más urgente es que la gente reciba la vida eterna. Recordemos que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Las curaciones eran solo una revelación del carácter de Dios, para que las personas abrieran el corazón y Jesús entrara a sus vidas para poderles brindar vida eterna. Para Jesús eres una persona valiosa, porque Él murió por ti en la cruz del Calvario. Y te muestra a través de las Escrituras cómo puedes ser un cristiano genuino. Lo hizo en Mateo capítulo 25, versículo 34 a 36. Y dice la palabra de Dios: entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Hay que compartir el pan. Jesús dice: diste de comer. La gran prueba final tiene que ver con el grado al cual se han aplicado los principios de la verdadera religión a la vida diaria, especialmente en relación con los intereses y las necesidades de otros.
Me recogiste, es decir, me diste acogida, me brindaste hospitalidad. Jesús está resaltando el verdadero carácter que realmente debe tener el pueblo de Dios antes que Él aparezca en las nubes de los cielos. El pueblo de Dios debe profesar una vida genuina y llena del Espíritu Santo. Además, debe estar usando diligentemente los dones que Dios le ha concedido. Y este pueblo que profesa pertenecer a Dios debe atender las necesidades de los menos favorecidos. Aquí Jesús habla de satisfacer las necesidades físicas, pero en esas personas hay hambre del Evangelio y sed de justicia. Todos nosotros somos extranjeros que necesitamos un hogar de paz y felicidad. Estamos sucios de pecado, hasta tanto Cristo Jesús nos cubra con su manto de justicia. En Jeremías capítulo 30, versículo 17, dice la palabra de Dios: Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Jehová prometió hacer venir sanidad. Aunque los antiguos aliados de Judá se burlan de ella por sus desgracias y la consideran como proscrita, Dios no olvidaría a su nación escogida, con amor sanaría sus heridas. Jesús es el remedio principal para las enfermedades del alma. En Mateo capítulo 25 es la historia de Cristo que satisface las necesidades más profundas del alma y te invita a ti que le acompañes en esa gran obra. También en Mateo 25 te dice que si descuidas las necesidades de las personas más desfavorecidas te puede llevar a la perdición eterna. Los que dan su vida por los demás son bienvenidos a la eternidad. Pero si solo te dedicas a tus deseos egoístas, vas a ser condenado por tu Señor. El resultado es que somos miembros de la familia de los cielos. Lo dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice de la siguiente manera: así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos forasteros. Los extranjeros procedían de otros países. Los advenedizos eran los que vivían en un lugar que no era suyo. No tenían derechos de ciudadanía. Pertenecemos, si hacemos la obra de Dios, a la familia de Él, es decir, miembros de la familia del cielo, parientes a quienes corresponden los privilegios de protección, sustento y confraternidad. Dios es al mismo tiempo Rey de los ciudadanos y Padre de la familia. Los gentiles ya no son forasteros o huéspedes, sino que disfrutan de residencia permanente. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.